Muy buenas tardes. Soy Valeria Moy. Me da muchísimo gusto que nos puedan acompañar esta tarde para platicar quizás de uno de los temas que va a ser, siempre ha sido importante para México. Yo creo que cada año cobra mayor y mayor relevancia. Y si me apuran, este par de años, incluyendo este y quizás el que viene, el motor del crecimiento económico del país va a estar muy relacionado con el motor de la economía estadounidense, muy relacionado con el motor de nuestros socios comerciales. Y ahí hay una enorme ventana de oportunidad que podríamos tomar, pero las ventanas pues abren y se cierran. Y si no las toma uno, la toma otro. Así que esta temporalidad de la apertura en la oportunidad, creo que es bien importante tenerla en el radar. Mucho se ha dicho de que Norteamérica, y en ese sentido los países que formamos parte de ese grupo, Estados Unidos, Canadá y México, por supuesto, somos la región más competitiva. Pero ahí yo quisiera pues picar un poquito la curiosidad. ¿Sí estamos haciendo como país lo necesario para hacer de esa región más competitiva verdaderamente una zona de alto desarrollo o estamos proporcionando únicamente mano de obra? O quizás para hacer un poco más interesante la discusión, ¿es únicamente mano de obra barata o estamos únicamente manufacturando o estamos agregando valor? ¿Estamos listos para agregar valor? ¿Estamos listos para tener un desarrollo tecnológico y darle valor agregado a los insumos que nosotros usamos para exportar nuestros bienes, los bienes que se producen y se generan en México? Y para platicar de eso, me acompañan dos expertazos. Emilio Cadena, que es CEO de Grupo Prodensa. Emilio es ingeniero mecánico, egresado del Tecnológico de Monterrey, con un MBA por la Universidad de Hartford. Y bueno, tiene un montón de puestos, Emilio. No voy a presentar todo tu currículum porque si no me tarda un montón, pero es miembro del Consejo Coordinador Empresarial, de la American Chamber of Commerce, del Comité Directivo del Consejo Empresarial de la Negociación del TEMEC. Fue presidente de INDEX, el Consejo de la Industria Manufactura de Exportación, y es uno de los creadores de el Prodensa Way, que ahorita nos explicarás mejor qué es eso. Pero fuera de su currículum, que no está en su currículum ni en su bio, Emilio es un ferviente creyente de que en México las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer rápido y podemos aprovechar un montón de oportunidades. Y yo creo que en momentos donde hay muchas nubes grises por ahí, hablar con Emilio siempre es ilustrador de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Entonces, en ese sentido, Emilio, muchísimas gracias. Y por otro lado, nos acompaña Roberto Martínez Illescas, que es director del Centro de la OSD en México para América Latina. Roberto Martínez también tiene un currículum muy largo. Roberto, me voy a brincar algunas cosas, perdóname. Es especialista en políticas públicas, especialista en competitividad y ha formado parte del equipo fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del subsecretario de Comunicaciones, de la reforma constitucional relacionada con telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Sabe muy bien cómo está el tema de competitividad en ese sector y bueno, ha colaborado también con la Secretaría de la Función Pública, en PNUD, en el Banco Mundial, en USAID, es decir, conoce el tema y lo conoce muy bien por haber participado también en el Foro Económico Mundial. Egresó del Colegio de México y tiene una maestría en la London School of Economics, y de JFK en la Universidad de Harvard, de la Kennedy. Así que bueno, yo voy a presentar unas láminas, nada más como para poner la mesa para la discusión y luego les cedo la palabra. Denme un segundito que empiece a compartir. Espérenme un momentito que necesito abrir esta pantalla. Listo. Permítanme. Ahí estamos. Compartir. ¿Todo bien? Ok. Nada más quiero poner así algunos datos sobre la mesa. Me interesa que veamos estos cuadritos. ¿Cómo era México en 1995? ¿Cómo era México en 2007? ¿Y cómo era México? Porque incluso en este par de años las cosas han cambiado en 2019. ¿Cómo exportamos? ¿Qué bienes exportamos? ¿Dónde está la naturaleza de los bienes que exportamos? Exportamos granos, exportamos industria del vestido, exportamos automóviles, exportamos maquinaria. ¿En dónde estamos aportando en la creación, en la generación de bienes para la relación internacional? Poco a poco ha ido cambiando esta relación. Hemos pasado de exportar bienes más
simples, quizás bienes más sencillos, empezando por temas agrícolas, por industria agropecuaria también, y poco a poco estamos exportando bienes que son más sofisticados, que tienen más complejidad en su integración económica. Para algunos estados de los Estados Unidos, México es profundamente importante. Todos los estados de Estados Unidos evidentemente importan cosas y gran parte de las cosas que importan en algunos estados son de México. Tenemos mapeado exactamente, este es un trabajo que hizo el IMCO junto con la US Mexico Foundation, de la cual Emilio preside. Tenemos aquí cómo está la interacción de México con la importancia de México en algunos estados de Estados Unidos. A mí me parece que es clave tener esto en mente, porque si sabemos la importancia que tiene el país, que tiene México en ciertos sectores y en ciertos estados en Estados Unidos, pues de verdad creo que nos da un poder de negociación muy distinto. Y esto lo podemos mapear por estado. Sabemos exactamente cuánto de lo que se va, por ejemplo, a Michigan es de piel y productos relacionados, cuánto es de equipo de transporte, cuánto es de productos agrícolas, de muebles. Es decir, podemos mapear el tipo de productos que estamos nosotros exportando y que representan una importación importante para algunos estados de Estados Unidos. Me voy a pasar rápido estas láminas, únicamente quería mostrarles cómo para diferentes estados la importancia de México es clave, es muy relevante. Hay otros estados donde quizás nuestra participación es poca, pero ahí están las oportunidades. El pensar que hoy tenemos una baja participación no significa que esa participación tiene que quedarse estable. Es, desde mi perspectiva, todo lo contrario. Podríamos expandir nuestras operaciones en estados precisamente donde todavía no tenemos esa presencia importante. Les pongo como ejemplo Illinois y Massachusetts. ¿Cómo ha sido el comercio? Bueno, pues se ha vuelto 9 veces mayor de lo que era en la implementación del Telecán en 1994 y cada vez intercambiamos más bienes y servicios, más de $1 millón por minuto en 2020, el equivalente a 2 camionetas Ford F-150, ustedes disculpen, yo no sé cuáles son esas camionetas, cada segundo. Nada más de pensar en este comercio, pues creo que nos abrumaría tener todos los datos en la cabeza. México, Estados Unidos y Canadá pueden volverse, son quizás, pero pueden volverse todavía una región más competitiva, pero compartiendo producción, integrándonos más en lugar de desintegrándonos. Creo que es importante entender las áreas, las ventajas comparativas, las ventajas competitivas de cada país y trabajar en conjunto para poder lograr una mejor y una mayor producción. Ahora, este es el tema del webinar específicamente. ¿Estamos listos para ser un exportador de alta tecnología? Ya sabemos cómo usar el desarrollo tecnológico y son de verdad, son dudas. Hoy, por ejemplo, aquí tenemos algunas cifras, ¿no? ¿Quiénes fueron los principales proveedores de productos de alta tecnología a Estados Unidos? Estamos hablando de esta relación comercial entre enero y septiembre de 2021. El primero, quizás no le sorprende a nadie, China. El segundo, Irlanda, pero muy por debajo de China. Y luego, cerquita de Irlanda, México. ¿De verdad no podríamos ganarle a Irlanda? ¿De verdad no podríamos tener una participación mayor? Yo creo que desde luego que podríamos. ¿Qué productos de alta tecnología exportamos a Estados Unidos? Pues tenemos ahí pantallas, equipo de cómputo, equipos de comunicaciones, productos y piezas aeroespaciales, que de verdad yo siempre digo esto, si a mí en la carrera me hubieran dicho que México iba a ser líder en la producción de piezas para la industria aeroespacial, pues hubiera pensado que era prácticamente una broma, porque claro, estábamos en un momento donde lo que exportábamos era productos petroleros o productos agropecuarios. Y ver el futuro hacia dónde nos íbamos a mover era muy complicado. Ahora, si tenemos claro dónde están las oportunidades, vean esta parte de productos farmacéuticos. Y todos nosotros sabemos la cantidad de productos farmacéuticos que se consumen en Estados Unidos. Yo creo que tenemos la oportunidad de agregar cada vez más valor ahí. México es el segundo mayor proveedor de Estados Unidos, pero es el tercero en cuanto a productos de alta tecnología. Estos productos representan 11% de las importaciones estadounidenses provenientes de México y yo creo, tengo la impresión de que esto puede ser mucho más. Roberto, te voy a ceder a ti la palabra. Sé que tienes unas láminas que nos quieres compartir y después pasamos con Emilio para que nos platique si estamos listos, si no estamos listos, qué nos falta, qué hay que hacer y por dónde le tenemos que entrar. Sí, muchísimas gracias, querida Valeria. Siempre un placer coincidir contigo y, por supuesto, con
con un gran amigo como es Emilio, ¿no? Hemos estado siempre juntos en varias discusiones, ¿no? De carácter estratégico. Entonces ahora, ¿no? Después de todo este periodo de la pandemia, qué grato reanudar esta acción conjunta para poder poner en la discusión las áreas de oportunidad para México en su esfuerzo de ser un país más competitivo y que, por supuesto, genere más riqueza y que además expanda, ¿no? El horizonte de lo posible. Yo quisiera simplemente dar un marco de referencia también global desde la perspectiva de la OCDE, en tanto de un fenómeno que nos ayuda a perfilar una discusión yo diría, policromática, multidimensional, en el sentido de que México parece, o sea, si uno ve de las cifras, ¿no? Qué bueno que las has mostrado en perspectiva también tú, Valeria, hacia la integración en el espacio económico de América del Norte, porque si no lo hacemos, entonces hay una especie de sobreestimación de los avances de México en las estadísticas globales. Entonces, la historia de México es una historia, pues, como muy exitosa, por supuesto, en el contexto de América Latina, porque a diferencia del resto de los países, notablemente economías de América del Sur, México es el país de mayor músculo manufacturero de toda la región. Es decir, las exportaciones de México, la participación manufacturera es la más alta de toda América Latina. En algún foro yo he dicho que ya la quisieran cualquier otro de nuestros hermanos países de la región para un domingo, ¿no? De presumir el desempeño manufacturero del país, y lo sabe muy bien Emilio. No obstante, aquí hay que tomar en cuenta de que hay una segmentación fundamental en el análisis de cadenas globales de producción, y es el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás en estas cadenas globales. Entonces, correctamente, como ya lo mencionaste, Valeria, México es un país que tiene un desempeño muy significativo en el aporte que hace a la competitividad también de Estados Unidos por la composición de sus exportaciones al vecino país. Y en ese sentido, México está por encima de varios países europeos en la composición de valor tecnológico, valor agregado tecnológico y de innovación tecnológica de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Pero vamos a ver un poco las diapositivas. Esto en un contexto muy interesante de casi una década en donde las cadenas globales de producción se han replegado, y se han replegado de manera regional, ¿no? Antes estaban mucho más dispersas por todo el mundo, pero también muy concentradas en Asia. Sin embargo, desde hace cerca de 8 años, y esto por efecto en buena parte del ciclo de la propia economía china, que es campeona en todos los sentidos en cuanto a participación en cadenas globales de producción y además en valor añadido tecnológico. Los ciclos de la economía china pues entraron en una etapa de menor dinamismo en esta última década, y además, como sabemos, se han producido mayores tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Esto ha introducido una gran incertidumbre en el comercio mundial de bienes y servicios, y esto ha, como sabemos también, dado pie a mayores tentaciones y presiones y acciones unilaterales de carácter proteccionista, lo cual ha introducido una gran incertidumbre, no solamente en el comercio internacional, sino incluso también en la economía global antes de la pandemia. Y entonces las cadenas se han replegado, las tensiones comerciales han aumentado, ha crecido la participación en las cadenas globales de economías emergentes dentro de espacios regionales, muy importante mencionar esto. Los consumidores han cambiado también sus patrones de consumo, los modelos de negocio se han vuelto más cercanos al mercado y más reactivos, más adaptables desde esta lógica de mayor proximidad. Y muy importante que la revolución digital ha cambiado y ha transformado profundamente la nueva configuración de estas cadenas de producción globales, ahora más regionales. Entonces, las ventajas de costos de los lugares se han vuelto también relativas. Antes, pues se importaba menos dónde se producía, ¿no? Pero ahora importa más, por un lado, como ya mencioné, por efecto de la geopolítica, pero también por otro lado, por efecto de cosas que también más allá de si el comercio electrónico ha aumentado de manera significativa. Sabemos además que las cadenas globales, en el sentido disperso geográfico planetario,
han sufrido profundas disrupciones por efecto de la pandemia. Entonces, durante meses se rompieron muchos de los nodos logísticos y entonces se volvió todavía más importante la producción más cercana, de mayor confiabilidad. Todavía siguen existiendo cuellos de botellas en estas cadenas globales de valor, y en esta diapositiva hay un tema que me gustaría resaltar, y es aquí hay una línea de regresión entre el PIB per cápita en términos de poder de compra entre varios países, y en el eje vertical la sofisticación de las exportaciones de cada uno de estos países. Y nos damos cuenta que México sigue estando en una posición bastante interesante y competitiva en el sentido de que sus exportaciones sí tienen un valor tecnológico, sofisticación mayor que el promedio de América Latina, y mayor incluso que países del músculo económico y de tamaño como Brasil en América del Sur. Entonces, Chile, por ejemplo, la producción de sus exportaciones, digamos, la composición de sus exportaciones es mucho menos sofisticada porque sigue estando basada mayoritariamente en bienes primarios. Y entonces es ahí que parece que México vive una historia envidiable, pero aquí hay un pero. El asunto es de que se trata de exportaciones sofisticadas, es verdad, pero que también todavía no tienen de manera tan evidente un componente de valor agregado doméstico, interno, nacional, que también traiga un efecto tractor hacia cadenas productivas ya a nivel más local. Entonces aquí lo vemos, la proporción de valor agregado nacional incorporado en la demanda final exterior en México, la barra roja. Entonces sí se ve una brecha entre este valor agregado nacional por un lado, en el lado izquierdo, y por el otro lado, del lado derecho, la proporción de valor agregado extranjero en operación, en exportaciones brutas. Entonces seguimos incorporando sofisticación, pero proveniente de otros lados. Ese es el común denominador, y Emilio lo podrá desmenuzar de manera mucho más clara, dada su experiencia en terreno. Y solo concluyendo con esta diapositiva respecto de la importancia que tienen los acuerdos comerciales para el crecimiento de los países. Y ahí vemos que, por ejemplo, Chile es una economía muy, muy abierta que depende mucho del comercio con el exterior. Después Corea depende mucho del comercio con el exterior. Y México es el país de toda América Latina, después de Chile, que más depende para su escalamiento productivo y para el crecimiento del comercio exterior. La diferencia entre Chile y México ya la mencioné. México es el país que con mayor éxito ha escalado la sofisticación de su producción de exportación. Sin embargo, pues ya lo discutiremos, hay otras áreas de oportunidad en donde México necesita realizar cambios profundos y estructurales para poder cerrar esa brecha que le permita incorporar cada vez más valor añadido y sofisticación de origen nacional. Y hacia el futuro, hablando incluso de un caso bien concreto como es el sector automotriz y de autopartes, si vemos la crisis que ha habido a nivel mundial en el insumo, un insumo clave de este sector de producción, que es el de semiconductores, y nos preguntamos si México podría, vamos a decirlo en términos coloquiales, entrarle al quite de producir semiconductores, falta todavía un trecho bien grande y fundamentalmente referido a la calidad de su capital humano. Ya lo vamos a discutir más tarde, pero entonces el gran reto de México es el de potenciar su capital humano, el de darle un vuelco evolutivo a las habilidades de las personas en los sectores de mayor dinamismo económico y más integrados en América del Norte, particularmente habilidades de cuño digital. Esas habilidades que le permiten a México el poder entrar a esta gran ola transformadora, en donde todo ya se hace a través de cómputo, en donde incluso los grandes avances en materiales y en nanotecnología se hacen a partir de simulaciones de supercómputo, y para eso entonces se necesita otra generación de mucha mayor sofisticación en cuanto al capital humano. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por compartirnos estos datos que sin duda pues, nos ayudan mucho como a poner las cosas en perspectiva. A ver, Emilio, yo siempre que platico contigo, la verdad es que me quedo gratamente entusiasmada y de repente estoy, ya sabes, con esta cosa de, híjole, todo está mal y la inflación y no estamos creciendo y cómo le hacemos. Y de repente te escucho y siempre tienes una perspectiva de que hay mucho por hacer y que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y te lo quiero preguntar así directamente. ¿México puede producir
cosas de más valor agregado que lo que hacemos hoy ahorita? ¿Se puede o no se puede? ¿O de qué depende? Depende de que haya más capital humano, depende de que haya más educación, depende de que haya, no sé, quizás acceso a mejores energéticos. ¿De qué depende que México pues lo haga mejor y que cada día estemos pensando en ir agregando valor a lo que producimos? Sí, pues primero gracias por invitarme, Valeria, otra vez, como siempre, platicar contigo es un deleite, y Roberto, gusto verte después de mucho tiempo, después de la pandemia. Antes de contestarte tu pregunta, quisiera hacer una cosa. Yo creo que la industria en México, la industria de exportación particularmente, lo que yo le llamo la industria de clase mundial, porque las empresas que están en México exportando están compitiendo con el mundo, ¿eh? Si nosotros producimos en México es porque ese es el mejor producto en su calidad, en su precio, etcétera. Yo creo que cuando vemos el volumen, también hay que considerarlo cuántas empresas somos. Y somos más o menos 6,500, 7,000 empresas que estamos responsables, diría yo, del 80-20 de esta exportación. Hay 1,000,000 de patrones registrados en el Seguro Social. Estamos hablando de estas 6,500 empresas que tienen programa IMEX, más otras 1,000 empresas que no tienen programa IMEX y que son parte importantísima, pudieran estar en la minería, en la agroindustria o en algún otro sector que es parte, desde luego, importantísima. Pero las IMEX son el 65% de las exportaciones y el 75% de las exportaciones industriales. Entonces, yo lo primero que digo es que en cuanto a por empresa, déjame hablar así, lo que producen las empresas mexicanas es increíble. No lo hemos visto en otro lado. Desde luego, China es un mundo que hay que tomar con mucho respeto, pero lo que está pasando en México el día de hoy es espectacular. Segundo, creo que lo que es importante resaltar es el valor más allá de lo comercial, Valeria. Hay en estados donde el 80% del trabajo formal de estas ciudades depende de la industria manufacturera de exportación. Hay empresas, y estamos haciendo algunos cálculos, donde cada una de las empresas, porque se critica el tema de la integración de la cadena de valor, cuánto estamos usando de componentes regionales, que ahorita podemos debatir un poco, y por qué creo yo que no es lo mismo en México que en China. Pero la integración de pymes, por ejemplo, en el tema de servicios a la industria manufacturera de exportación es increíble, ¿eh? Una empresa manufacturera de exportación que tiene más o menos 250, 300 trabajadores, que hay muchísimas, estamos hablando que hay 3 millones de personas trabajando en el sector, más o menos le paga a 120 pymes todos los meses algún servicio. Entonces, creo que parte de la historia que no hemos contado es este valor más allá del comercio que tiene la industria manufacturera de exportación. Y luego otro de los... Es una gran o sea, esa es una gran narrativa, Emilio, que verdaderamente, Correcto. o sea, tienes toda la razón. No hablamos, o sea, hablamos del comercio que hace una empresa con la otra en Estados Unidos y le damos un monto. Y olvidamos quizás que esa empresa, esa que mencionas, que tiene alrededor de 250 trabajadores, pues también utiliza a otras pymes que están abajo de ella y que no están relacionadas, podríamos decir, con comercio exterior, porque solo le proporcionan servicios a una empresa local, pero que sin esa empresa, pues simplemente no existirían. Sí. Y el crecimiento, las nuevas empresas y movilidad social, yo siempre me pongo de ejemplo, Valeria, tú lo sabes, cuando yo empecé en esto, hace 28 años, éramos 6 personas en la empresa y el día de hoy somos miles de personas, estamos en la República Checa, en Alemania, en China, en Estados Unidos, en México, dando servicios de muy alta calidad y con un alto nivel de compliance y sueldos, etcétera. Entonces, y como yo hay muchísimos, parques industriales, transportistas, empresas que prestan servicios de calidad, que venden materiales indirectos. Entonces, creo que el tema de la integración regional, mientras nomás la medimos en partes y componentes, no está completo. El tema de los servicios alrededor de esta industria es una derrama económica increíble y es cosa de ir a Guanajuato o de ir a Apodaca, Nuevo León, que yo siempre digo que es como el laboratorio. Cuando yo empecé no había nada, había un restaurante y lo que hay el día de hoy es increíble. Y por último diría el tema de los sueldos. Mira, te paso, por ejemplo, el Monterrey. Un técnico del nivel más bajo que nosotros utilizamos está ganando más o menos 20,000 pesos al mes. Hay mucha gente con niveles profesionistas que no tiene ese nivel de ingresos en el país. Si en México pudiéramos tener ese nivel, o nuestros operadores que después de un par de meses están ganando 13, 14, 15, 16,000 pesos al mes. No estamos, oye,
no lo podemos comparar contra Estados Unidos. Pero en el tema de México, los sueldos y salarios, y ya no te digo las prestaciones que tiene la industria exportadora, siempre habrá sus excepciones, pero estoy hablando de las que van creciendo, de la generalidad, es una gran aportación económica y social para el país. Creo que la otra gran ventaja que tenemos es que estamos muy diversificados. Hacemos desde puertas para aviones. La mayoría de los arneses que conectan todo un avión, por ejemplo, de los que se producen en Norteamérica, se hace en México, sin duda para los automóviles. Y pensar en arneses es pensar, cada vez los autos tienen más cables y más conectores en lugar de más acero, ¿no? Y hacemos desde eso hasta resonancias magnéticas, obviamente el tema de lo que yo le llamo bienes de capital, transformadores, equipo de construcción, de muchísima tecnología y cada vez de más valor agregado. Y eso permite que tener también una diversificación de industrias le da muchísima estabilidad económica a México. Porque no dependes de que ahorita la industria aeroespacial, que es una realidad, está un poco más baja porque estamos volando más y estamos viéndonos aquí virtualmente. Algunos temas de la industria, digamos, automotriz, pero muchos otros sectores que no nos damos abasto de producir todo lo que podemos hacer por retos que seguramente veremos más adelante en esta conversación. Yo nunca he visto, Valeria, en las inversiones, que eso es a lo que yo me dedico, apoyar a empresas que vienen a México a ver cómo hacerle. Nunca me he encontrado con un proceso productivo que no veamos cómo se puede hacer en México. Es decir, que el talento que existe en México es increíble y podemos hacer cualquier cosa. Pudiéramos estar mucho mejor. Yo digo, tú y yo lo hemos platicado muchas veces, creo que México es el país eterno de la oportunidad de ser mucho más. Y eso sí está en nuestras manos. Y ahorita si quieres le entramos un poquito a qué impactaría positivamente para que pudiéramos capitalizar esta súper oportunidad que tenemos frente a nosotros de crecer más todavía en la industria, que por último diría, cada vez más lo que vamos haciendo nosotros es complementando esa industria manufacturera, esa línea de ensamble con más proveedores, ¿sí? Y con más conocimiento alrededor de la producción, porque esto que algunos le pueden llamar la mentefactura o el valor agregado, una parte importantísima es tener el piso de producción, porque ahí es donde estás experimentando y ahí es donde estás viendo. Cuando tú estás cerca del producto, puedes darle más valor agregado, te puedes imaginar cómo hacer mejores procesos y cómo tener mejores productos. Y por último, bien rápido diría, afortunadamente tenemos muchos procesos todavía de mano de obra intensiva. Creo que lo que tiene México y lo que necesita México es las dos cosas, porque tenemos mucha gente que necesita empleos, que en la medida que no les vayamos dando las habilidades técnicas para hacerlo, necesitan tener un empleo. Y la industria manufacturera de exportación en México todavía tiene muchos procesos de ensamble que a mí me parecen muy dignos, que tenemos que seguir moviéndonos en la dignidad del empleo en todas las dimensiones, movernos en los salarios, etcétera, pero son empleos extraordinarios que una gran cantidad de nuestra gente necesita porque eso es lo que puede hacer y es para lo que tienen las habilidades. Entonces creo que nuestro reto es evolucionar, pero mantener lo que tengamos. Perfecto. Lo que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, Emilio. Y sí, en efecto, siempre me gusta escuchar cómo, lo que se puede hacer, ¿no? Me gusta escuchar el cómo sí. Y en ese sentido, Roberto, pues hemos visto como ciertas tendencias mundiales, ciertas tendencias globales. Ustedes desde la OCDE siempre están hablando de lo que viene y de cuáles son pues las capacidades o lo que necesitan los países miembros de la OECD, pues para aprovecharse de esta ola tecnológica y poderse subir a la ola en lugar de pasarla por abajo, ¿no? Verdaderamente subirse a la ola y aprovechar los beneficios de esa ola de cambio tecnológico. Y en ese sentido, Roberto, yo te quiero preguntar, ¿qué necesita México? Y cuando te pregunto qué necesita México, no te estoy preguntando en el sentido de, mira, necesitamos que el gobierno haga esto o necesitamos que la empresa haga esto, sino, ¿qué necesitamos? Necesitamos más ingenieros, necesitamos más programadores, necesitamos a lo mejor más intelectual, no sé, ¿qué necesitamos desde la perspectiva global que ustedes ven desde la OCDE? Muy bien, Valeria, por supuesto. Y además haciendo eco de lo que dice Emilio muy correctamente, hay que mantener, vamos a decirlo en mexicano, hay que apapachar lo bien que se ha desempeñado el sector manufacturero de exportación bajo los parámetros sobre los que ha operado en las últimas décadas.
y eso, por supuesto, al amparo del anterior Telecán y ahora, por supuesto, del nuevo Temec. Pero yo diría, hablando de lo que tú mencionas correctamente, las tendencias, lo que viene, es la perspectiva global, con esta nueva realidad y esta transformación, porque sí es una transformación, de verdad, ya no es el negocio de antes. Lo que viene es algo de carácter estructural, es decir, la manera de producir en el mundo está transformándose de manera ya se empezó a transformar desde antes de la pandemia. Entonces, esto abre una inmensa oportunidad para México debido a la regionalización de la producción alrededor del mundo. De hecho, en Washington, ¿no? Recientemente, en lo que lleva la administración Biden, se debate de manera muy transparente y muy pública, ¿no? El cómo Estados Unidos va a reconfigurar las cadenas de producción que sus colosos corporativos lideran en múltiples sectores de alta tecnología. Y esto para reducir la exposición frente a China. Entonces, de verdad, incluso en Naciones Unidas, el secretario general Guterres ha prevenido acerca de los riesgos y peligros que implica una nueva guerra fría económica, para empezar, entre Estados Unidos y China. Entonces, decisiones súper importantes se están tomando en Washington que pueden beneficiar a México, porque entonces la pregunta es si México va a poder ponerse a la altura de la reconfiguración de estas cadenas de producción lideradas por desde Estados Unidos, corrijo. Y en esto, de verdad, es algo que si lo vemos hacia proyecciones con esta capacidad de nuestros análisis de anticipar, es un cambio formidable, mucho mayor de lo que nos imaginamos cuando se firmaron los tratados comerciales del Telecán y del Temec. Entonces, yo diría que nos está... O sea, la primera condición habilitadora es que abramos la mente en México, todos los actores económicos, políticos, académicos, para entender la magnitud de como tú decías, de esta ola que viene, que es una ola no de amenaza, sino de oportunidad para México, y en donde los actores que mueven el espacio económico norteamericano van a preguntarse, ¿hay la capacidad en México para actividades mucho más sofisticadas, de verdad, mucho más sofisticadas de las que se hacen ahora del músculo manufacturero de exportación, o no, o hasta cuándo? Y entonces ahí vamos por partes, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en el tema de los semiconductores, que es uno de los grandes cuellos de botella para el desarrollo y expansión del sector automotriz y de automotriz, ¿no? Porque los autos cada vez son mucho más digitales, y está el firmware, ¿no? Esto lo habilitan los semiconductores, y a nivel mundial hay escasez. Es curioso, ¿no? Ese es un sector donde hay escasez. Y yo, que en una vida pasada estaba yo metidísimo en el sector de los semiconductores, pues siempre estoy monitoreando esa parte. Y entonces, afortunadamente, he sabido también por mi red en ese sector, de que la Secretaría de Economía pues ha estado muy atenta a estos cambios estructurales. Entonces digo, qué bueno que sí tienen este lente global también. Y tuvieron una reunión en Washington justamente consultando con líderes tecnológicos. Y entonces hubo un rebote de ideas y se estimaba que tan solo en el sector de semiconductores haría falta que a mediano plazo en México, probablemente 3 años a 5 años, se invirtieran por lo menos 115 millones de dólares en el desarrollo de un talento que todavía necesita crecer, porque todavía está en sus etapas todavía primarias, y que entonces en México existan los científicos, las y los ingenieras, ingenieros, para poder soportar este tren de actividad integrada de manera virtual y tal, o sea, como ya ha estado sucediendo con Silicon Valley, por ejemplo, para poder atraer cada vez más inversión también de escala global, para poder hacer lo que, por ejemplo, se está haciendo en el Valle del Clúster Digital de Jalisco, en México, que ya empezó a hacerse, ¿no? Enhorabuena, pero que todavía está en su etapa todavía como de los pininos. Y entonces es ahí, por ejemplo, en semiconductores donde hay una oportunidad y hay que invertirle al talento y a la gente. Luego, en otro sector, por ejemplo, el farmacéutico, ¿no? Con esto de la pandemia nos está quedando súper claro de que México, si quiere no solamente desarrollar una vacuna, sino si quiere realmente atraer las actividades de innovación científica más avanzadas para el sector farmacéutico,
pues también, por supuesto, le tiene que invertir, por ejemplo, en la protección de la propiedad intelectual, igual que en semiconductores, le tiene que invertir, por supuesto, igual, como ya dije, al capital humano de la ciencia y tecnología, y todo esto para poder escalar en cerca del doble, se estima para el sector farmacéutico, el doble del valor agregado creado y diseñado en México. Entonces, son estas propuestas que están ahí porque además no son, antes eran como escenarios, ahora son, yo diría, imperativos de cara a las decisiones que está tomando nuestro principal socio comercial, ¿no? Y entonces de ahí que, por ejemplo, sé que los coreanos, el gobierno de Corea está muy interesado en negociar con México un nuevo tratado de libre comercio, para complementar también lo que hace y lo que ya, la misión estratégica del TEMEC. Y en ese sentido, por ejemplo, me decía el embajador de Corea hace poquito que, dado el propósito desde Seúl real, muy fuerte, de negociar un tratado de libre comercio, lo que ellos ven como algo muy importante, porque ya están en el sector automotriz en México, es que efectivamente haya una capa de servicios avanzados digitales que en México todavía no se ha visto, digamos que tan cercano al sector automotriz, al menos de las plantas coreanas, y de ahí que de nuevo se confirma este mensaje de que se requiere crear una fuerza laboral que sea que siga siendo manufacturera, por supuesto, eso es importante, como dijo Emilio, pero que además siga trayendo o siga realizando, o más bien que realice cada vez más actividad que al día de hoy se realiza desde esta perspectiva más transformadora digital en las capitales de los países que invierten en México. Gracias, Roberto. A ver, Emilio, te quiero hacer la pregunta incómoda. ¿Estamos listos? O sea, ¿tenemos la infraestructura para hacerlo? Porque de repente decimos, sí, podemos hacer mucho más. Y luego llegas a un aeropuerto y pues no te puedes mover. Llegas a un puerto y el puerto está atascado. Llegas a aduanas y aduanas está topado y los trámites no avanzan. Decimos, sí, hay que hacerlo y pues no hay energéticos, no hay energía eléctrica suficiente o la que no hay o la que hay no es de calidad o no hay los energéticos en el sur. Entonces, a mí me encanta pensar en las oportunidades y me encanta pensar que existen, pero pues hay que hablar del elefante en la sala. ¿Estamos listos? ¿Existe la infraestructura? ¿Lo podemos hacer? No para todo. Y tampoco creo que debamos de hacer todo. Y yo creo que sí existe, sí puede existir si hacemos algunas cosas en tema regional. ¿Y por qué digo el tema regional? Cuando, por lo menos, mi hipótesis sobre el desarrollo de las cadenas de valor regionales o en México, a comparación de en China, la realidad del crecimiento industrial de China es bien diferente al de México. Cuando tú te fuiste y empezaste a hacer cosas en China, porque hacía sentido, por dos, uno, por el costo, por el trabajo del gobierno, hay que decirlo, con una visión de muchísimo largo plazo, mientras nosotros estamos discutiendo aquí en Occidente qué vamos a hacer y si tenemos tratado y si las reglas de origen automotrices son lo que yo entendí o lo que tú entendiste, China presenta su plan de 40 años, ¿no? No hemos entendido cómo piensan ellos y por eso han sido tan exitosos. Oye, es que ellos ven el mundo en milenios, Emilio, en Sí, milenios. Nosotros vamos sexenio tras sexenio y ellos ven milenios. Nosotros en sexenios, o más bien te diría cada 3 años, porque es cuando tenemos elección, y los americanos cada 2. Entonces estamos fritos en la región. Pero lo que pasó es que México no necesitaba toda la cadena de valor en México, porque si tú abres una planta en Ciudad Juárez, Texas está al lado, es parte de la cadena de valor y nosotros queremos seguir pensando en una frontera cuando no operan así las operaciones industriales. Es quién es mi mejor proveedor más cerca y lo que resulta es que Estados Unidos tiene muchísimas industrias. Te doy un número. Nosotros hablábamos ahorita de 6,500 CIMEX. En California hay 40,000 establecimientos manufactureros, hombre. 40,000 en California, que decimos que es poco business friendly y lo que tú quieras. Entonces, hay que entender que esa parte es cadena de valor de las empresas en Tijuana y en Monterrey y en Ciudad Juárez. Entonces, hay que analizarlo como región. Creo que la gran ventaja que tenemos para mí, es que el consumidor cambia y el consumidor quiere las cosas cada vez más rápido y hecho a la medida. Esa para mí es la definición de la industria 4.0. Nosotros reaccionamos como industria a lo que quiere el consumidor. Por eso necesitamos datos, por eso necesitamos estar cerca para poder reaccionar. Y ahí va a tu tema muy específico, ¿no estamos listos para el futuro? No, y creo que no estamos listos en la región, Creo que
lo primero que tuviéramos que hacer es realmente colaborar como región. Hay algunas cosas que conviene más que se vayan a Estados Unidos a que vengan a México. No tengo la menor duda de ello. Desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de su energía y desde el punto de vista político y social, también nos conviene que vayan algunas cosas para allá. No hay forma de hacer semiconductores si no los hacemos juntos. Entonces creo... No, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer semiconductores nosotros? Es que yo veo todo este tema de los semiconductores que Roberto ya comentaba, sí. La escasez, la producción concentrada en Asia. Leo por ahí que poner una planta de semiconductores que suelen operar 24/7 tomaría alrededor de quizás 9 meses. ¿Por qué no es una oportunidad que puede tomar México? Ok, sí se puede hacer, pero primero hay que hacerlo con los asiáticos, porque esa es otra cosa que no hemos tomado en cuenta. Nosotros decimos, bueno, vamos a traernos la inversión para acá, pero una gran parte de la tecnología es de ellos. Entonces, la diversificación de China y la diversificación de Taiwán y la diversificación de Corea se puede hacer con los chinos, con los taiwaneses y con los coreanos en el corto plazo. Porque lo que nosotros, ese es, creo que uno de los grandes errores es que delegamos la parte electrónica a Asia. Esa es la gran realidad, ese es el componente que más, digamos, la industria o el sector que nosotros más traemos hacia acá, es todo lo que tenga que ver con electrónica, que desafortunadamente es el futuro. Entonces yo creo que tenemos que hacer un trabajo paralelo, Valeria. Uno es ponernos las pilas en el tema de investigación y desarrollo, para estar pensando en el tema electrónico, no el de ahorita, en el del futuro, porque de ahí a que vengan estos semiconductores, en los que arrancamos la planta, yo creo que 9 meses es demasiado poco, pero vamos a suponer que 16, 18 meses, 2 años es más o menos realista, entre 1 año y 2 años. La electrónica va cambiando por día, entonces necesitaríamos generar la capacidad de investigación y desarrollo para estar pensando en la electrónica del futuro, y creo que ahí necesitamos la demografía, las universidades y las empresas, y creo que seríamos más eficientes si lo hacemos regionalmente. Si lo pudiera hacer México, si tuviéramos una visión de más largo plazo y le invirtiéramos dinero, porque hay que invertir en el tema del capital y apostar en la ciencia, en la investigación, en el desarrollo. Entonces yo haría, eso es una parte. Y segundo, pues vamos invitando a los taiwaneses y los chinos que se vengan a la región a invertir mientras tanto, porque si no, no podemos producir un foco. Ahora estos que están de moda, que tú conectas a tu teléfono para muy exótico, darle dimmer y bajarlo y así hablarle. Demasiado exótico, demasiado exótico, Emilio. Ok, bueno, ahora es todo lo que se quiere producir. Todos esos tienen un semiconductor, que no es lo mismo que lo que tiene los avionics para un jet de guerra, pero porque también tienen diferentes generaciones. Entonces, la otra cosa es, no podemos simplificar en semiconductores. Y creo que lo que nos hace falta es remangarnos un poco más y decir cuáles son estratégicos y cómo le hacemos para ir por ellos hoy y cómo desarrollamos esa capacidad hacia adelante. Sin duda, ¿qué se va a requerir? Yo te diría que 2 grandes cosas para poder hacer esto. Uno es el talento, y me refiero al talento científico y técnico para llevar las ideas al piso de producción. Y ahí ni en Estados Unidos ni en México creo que estamos listos para hacerlo. Lo pudiéramos hacer, lo hemos hecho otras veces y creo que es cosa de aplicarnos. Y la segunda cosa, sin duda, se requiere un tema energético sofisticado para el futuro, que es un tema de moda. No discutiré yo si quién lo debe de producir o no, pero lo que sí estoy claro es que si no tenemos energía del futuro, entonces este sector es lo primero que nos va a acotar. ¿Y eso qué quiere decir del futuro? Me regreso y por eso empezaba el tema de Industria 4.0, donde el consumidor es lo que manda. El consumidor haya llevado a las empresas a que hagamos compromisos globales de nuestro environmental footprint. Quiere decir cómo vamos a producir, y no solamente que nuestro auto o que nuestro producto no contamine o se pueda reciclar, sino la energía que utilizamos para transformarlo. Entonces, es un tema de disponibilidad energética y es un tema de los medios desde los cuales se genera esa energía, que quiere decir, muy fácil, tenemos que ir a energías más limpias, más eficientes y desde luego renovables. Yo creo que esos 2 son los temas centrales, Valeria. Y el tercero que diría es realmente poder trabajar como una región. No hay forma que nosotros compitamos, que ni siquiera me gusta tanto, ojalá que estuviéramos más bien colaborando con China, pero bueno, entiendo en el mundo en el que estamos el día de hoy, que no me gusta, pero bueno, es la única forma de poder
sustituir algunos de estos insumos que entiendo que por seguridad nacional y regional deberíamos de traer a la región, tiene todo el sentido del mundo desde ese punto de vista, es si nos juntamos por lo menos México, Estados Unidos y Canadá, y no veo que estemos realmente trabajando como una región. Nos estamos peleando por cosas mezquinas, por una regla de origen en lugar de una visión de futuro. Sí, vemos las fronteras como obstáculos en lugar de como una oportunidad de poder movernos, poder transportar bienes, servicios y capital, ¿no? Capital humano, desde luego. Roberto, veo que querías añadir algo sobre los semiconductores, pero aparte, yo quiero aprovechar y preguntarte una cosa para ya empezar con las preguntas. ¿Qué hacemos con el sur del país, Roberto? Ustedes están muy metidos siempre en temas de desarrollo regional. ¿Qué hacemos con el sur? Porque Emilio hablaba de los sueldos, de los salarios que tenían los trabajadores vinculados al sector comercial en el norte, en Monterrey. ¿Qué hacemos con el sur? Porque un salario, el salario que mencionaba Emilio de un trabajador en Monterrey, pues no es ni siquiera representativo de algún salario que pudiera tener un trabajador similar en el sur del país. ¿Qué hacemos con el sur para aprovechar las ventajas del comercio, las ventajas de esta integración tecnológica? Y por supuesto, tu opinión sobre los semiconductores. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Valeria. Sobre los semiconductores, nada más anotar que ya en el estado de Jalisco, es decir, no es una cosa de ciencia ficción y de algo, ¿no?, de especulativo, ¿no? En Jalisco, por ejemplo, ya se están realizando pruebas de, bueno, ya existe un campus, ¿no? Ahí el de Intel, por ejemplo, que hace diseño y hace validación de semiconductores que todavía no llegan al mercado. Eso es muy importante hacerlo notar, porque no es el pegar trozos de silicio, ni cortar obleas para empaquetar chips semiconductores. No, se trata de ponerle investigación y desarrollo de ingeniería súper avanzada y de conocimiento científico a nuevas generaciones de semiconductores. Entonces, lo interesante ahí es de que todo esto depende del capital humano avanzado. Es decir, por ejemplo, el monto que yo mencioné es una inversión no en la educación en general, sino en la educación superior y de posgrado. O sea, esos 113,000 millones de pesos es para educación superior y educación de posgrado en México, o de becas, también eso hay que decirlo de manera pues, muy clara, las becas de talento mexicano en los mejores centros de investigación y de ciencia que se puedan repatriar, porque el chiste es no perderlos, y que se queden acá, porque acá hay empleo y va a haber mucho más empleo para esta labor que ya está sucediendo en una región de México que ha demostrado liderazgo tecnológico real. Y en la lógica que menciona Emilio, pues también a nivel es un caso de éxito de complementariedad regional norteamericana aterrizada en México. Entonces se puede hacer mucho más. Ahora, con lo del sureste, pues es ahora el tiempo de tomar una visión fuera de la caja, es decir, lateral y fuera de la zona de confort, de pensar que en las regiones de menores ingresos de México se puede seguir pensando que hay una ruta lineal, ¿no? Lineal, así de que ahora espérense a que les llegue la ola de empleo de bajo valor agregado, ¿no? Porque es mejor que nada. Y donde la mano de obra barata es lo que más cuenta. O sea, es una visión válida, pero de verdad ahora más que nunca no es la única, porque entonces se perdería, ¿no? Además el sentido del timing que estamos atravesando, en el sentido de que nunca como en tiempos de crisis se abre la oportunidad de que se pueda dar un vuelco evolutivo, un salto evolutivo, o sea, un salto diferente, no lineal, no gradual. Y entonces yo pongo el ejemplo de Yucatán, ¿no?, que está en el sureste. Y en Yucatán se ha empezado a desarrollar una capacidad tecnológica en dos áreas, en biotecnología y también en tecnologías de información. Poco a poco, de manera incipiente, pero se está logrando. Y esto se está logrando gracias a apostarle, porque también es una apuesta, a esa integración eficiente entre academia, gobierno, sector privado, y particularmente el sector privado de pymes de innovadoras, del sector de TI, digitales, como para un diálogo que le ha permitido de la nada ir inventando, ir creando y está ya caminando, ¿no?, dando sus pininos, pues una capacidad tecnológica digital en el estado de Yucatán y también en biotecnología. Y también se está enfocando, y eso es parte de ese diálogo de querer y aventarse y decir sí se puede,
hacia también el sector energético. Muy importante lo que mencionó Emilio, porque también hay muchísimo más que hacer en el sector energético, saliéndose del molde de las energías de huella sucia de carbono. Hay que decirlo así, apostándole más a lo verde y a las energías renovables. Y esa es la apuesta de infraestructura, pero yo también le agregaría como otro elemento de infraestructura, además del que mencionó Emilio de energía, también el elemento de la infraestructura de banda ancha. O sea, en México todavía estamos retrasados y rezagados en la calidad de la banda ancha, porque digo, no se trata de que nos sirva para ver entretenimiento o para trabajar como ahorita virtualmente, se trata de otros niveles de consumo de banda ancha, igual que del consumo energético, que no son tan obvios para la gente de a pie. Y en eso las estadísticas de la OCDE demuestran que la banda ancha tiene menos velocidad en México de la que se tiene en Brasil, o de la que se tiene en Panamá, o de la que se tiene incluso, sí, por supuesto, en Chile, y muy parecida a la que hay en Argentina. Entonces, se nos va la perspectiva de que países de desarrollo similar al de México tienen más calidad de la infraestructura, del elemento, de la gasolina nueva, de la economía de los datos, la banda ancha. Gracias, Roberto. Emilio, te quiero hacer una pregunta que nos hacen en el chat. Voy a juntar dos preguntas porque están de alguna manera relacionadas. Nos preguntan cómo afectó la pandemia la atracción de inversión de acuerdo con el índice de Reshoring México. Y luego también nos pregunta Octavio que cómo puede el sur-sureste, y está relacionado con lo que yo le pregunté ahora a Roberto, atraer inversión en los sectores de semiconductores, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, aprovechando el famosísimo nearshoring. Sí, mira, de hecho, un fenómeno increíble es que durante la pandemia, y podemos ver los datos de la curva de los establecimientos IMEX, que es lo que yo sigo porque es un poco la mejor estadística que tenemos por ahí, durante toda la pandemia estuvieron creciendo los establecimientos IMEX. Quiere decir que lo que sucedió, aunque el empleo tuvo una baja temporal, y creo que fue por culpa regional, por no ponernos de acuerdo en los temas de los sectores esenciales y empresas que en la incertidumbre tuvieron que tomar esas decisiones, el número de establecimientos se mantuvo creciendo, Valeria. Quiere decir que las empresas estuvimos pensando que este era un momento para reorganizar cadenas de valor, y el tema de moda, la frase es, ya no es el just in time, es el just in case, ¿no? Y entonces crecimos en establecimientos. Hoy hay más establecimientos que los que teníamos en el 2019 antes de la pandemia, y hay bastante más empleo que lo que teníamos en el 2019 antes de la pandemia. Entonces, el comportamiento fue de crecimiento. Creo que la industria también se puso las pilas muy rápido. Hicimos una gran, la verdad, trabajo de coordinación, de mejores prácticas para el tema de prevención, para llevar a la gente a trabajar, pero que al mismo tiempo no tuviéramos incidencias de contagios masivos, que creo que se logró bastante bien, y desde luego de fatalidades en las plantas por el tema de COVID. Entonces, creo que fue un gran éxito. Y en el tema del sur, yo creo que lo primero que es un gran error desde mi punto de vista es pretender que el sur es, yo oigo que hablan del sur, como tú y yo hemos discutido, de las pymes, como si fueran lo mismo San Cristóbal de las Casas que Coatzacoalcos, Veracruz. Y creo que ese es el primer error. No todo el sur se puede industrializar, y ojalá que no cometamos ese error. Ojalá que a nadie se le ocurra industrializar San Cristóbal de las Casas. No quiere decir que no tengamos que evolucionar en la vocación de San Cristóbal, que sin duda es el turismo, y un turismo espectacular, muy selecto, que puede tener extraordinarios sueldos, salarios, oportunidades para pequeñas, medianas. Que agregue valor desde esa perspectiva. Desde luego. Y ahí hay un trabajo de digitalización, coincido con Roberto en esto, es decir, necesitamos que si tú vas a ir a San Cristóbal y yo tengo un changarro, y yo soy una persona, y digo un changarro con mucho orgullo, un negocio artesanal de alto valor agregado ahí, pero a mí el alemán no me puede encontrar en Google, estoy frito, no me van a encontrar, porque el turismo del futuro es así. Entonces, lo primero que tuviéramos que hacer en el sur es distinguir de dónde tiene viabilidad social, ambiental y económica industrializar. No tengo la menor duda que Coatzacoalcos, Veracruz, es uno de ellos. Creo que Campeche es otro. Creo que Mérida es un lugar muy particular,
porque tenía algunos otros ingredientes de iniciativa privada local que fueron los que se pusieron las pilas para mí. Víctor Gutiérrez, que fue presidente de Canietti, es uno de ellos. Gracias a él hay muchas empresas que están ahí, porque es un emprendedor, como nos pasó a nosotros, que se dedicó a traer inversión y a poderlo hacer. O tengo clientes como Medline, que tienen fábricas ahí, y ¿qué es lo que hicieron? Bueno, empezaron a llevar algunos procesos a Izamal, donde algunas personas en Izamal les producen y les mandan, digamos, partes y componentes para que ellos terminen. Entonces yo creo que hay que diferenciar entre el sur, hay que trabajar y dignificar y darle infraestructura que se requiere distinto a los diferentes sectores. Creo que el sector servicios es la mayoría de lo que puede pasar en el sur, no el sector industrial. Y en aquellos polos industriales hay que desarrollar infraestructura, hay que desarrollar talento y hay que meterse a otras industrias. Yo creo, Valeria, que el tema de la industria de servicios, que está tan lejos como el ancho de banda que tú tengas, puede lograr más oportunidades para el sur que pensar en tener que llevar una vía del ferrocarril o tener que llevar un camión. Eso no quiere decir que no crea que el proyecto del Istmo es un buen proyecto. Creo que sí es un buen proyecto. Hay que invertirle mucho dinero. Estamos trabajando con ellos. Yo creo que Coatzacoalcos es una muy buena plaza para crecer industrialmente, pero pues es una ciudad de todo el sur. Por ahí me quedo con eso. Gracias. Bueno, pues el tiempo apremia, ya son las 6. Es que me pasa esto siempre con ustedes, es terrible. Me puedo echar platicando de estos temas eternamente. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Roberto, por su participación y por sus puntos de vista. Yo creo que es un tema del que vamos a tener que seguir hablando porque está aquí y como en algún momento escuché a algún empresario por ahí decir, las cadenas productivas, las cadenas de suministro son como huevos revueltos, ¿no? Uno puede hacerlas, pero ya no puedes deshacerlas. Es decir, correcto, ya están, llegaron para quedarse y creo que podemos sacar lo mejor de los mundos utilizándolas y aprovechándolas bien. Agradezco muchísimo su presencia, la presencia de todos ustedes, sobre todo agradezco al IMCO, al equipo del IMCO y al equipo del programa de jóvenes de Comexi por haber hecho posible esta plática. Les agradezco mucho a todos y bueno, pues seguimos en contacto y seguimos platicando. Un abrazo, Emilio, Roberto, un abrazo. Gracias, Valeria. Abrazo, bye, gracias. Roberto. Y a la orden, y gracias a Jóvenes Comexi también. Un abrazo. Gracias, hasta luego.